muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo, otro día más, 5/2021. Lo que teníamos preparado para esta sesión es un coloquio, que se llama el coloquio sobre salud mental en Chile, y la idea un poco de esta sesión es hacer un poquito un conversatorio, ¿ya? Entre todos los que estamos acá, entre la gente que está también conectada online, ¿ya? Para poder tratar de hablar un poquito más sobre este tema y formar lo que Ignacio decía en la mañana, la conectividad, ¿cierto? Tratar de conversar sobre un tema y en esa conversación que quizás aparezcan cosas positivas, ¿cierto? Que nos dejen unos mensajes para el futuro. Héctor también mencionaba ayer que había una gran cantidad de personas en la sociedad con este interés, ¿ya? Con interés en salud mental, y al mismo tiempo tenemos que este es uno de los, posiblemente uno de los temas que más nos va a pegar a nosotros, ¿cierto? Como profesionales de la gestión de personas en el futuro. Entonces, tenemos planificado hacer esta conversación, y para poder abrir temas, tenemos aquí invitados a nuestros tres panelistas. No son panelistas, ¿cierto? ¿Cómo los pusimos? Pusimos provocadores. Provocadores, algo así. La idea es que pedirles aquí a estas tres personas, ¿cierto? Que nos ayuden, ¿cierto? Trayendo temas que nos permitan abrir un poquito la discusión. Entonces acá tenemos a Marcela Quiñones, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ella es doctora en ayúdame con la pronunciación. Sí. Si quiere decir que Leuven es la abreviación de Catholic University Leuven. Eso, psicóloga, ¿cierto? Con expertise en salud ocupacional, y actualmente es editora asociada a la revista Psicología. Ha participado de forma activa en asesoría al ministerio, a comisiones del Congreso y varios organismos públicos. Así que bienvenida, Marcela Acosta, profesora de la Universidad de Talca, de la Facultad de Psicología, también doctora de la Universidad Jaume. Yo tengo un montón de problemas con las pronunciaciones. Muchas gracias. También experta en psicología de la salud ocupacional, y también dedicada a intervenciones psicológicas positivas, ¿cierto? Hoy es editora en jefe de la revista latinoamericana de psicología positiva, ¿ya? Así que, y también ella vino desde el sur, entiendo que vino hoy especialmente a esta sesión para estar con nosotros. Así que también bienvenida a conocido de todos. Acá está Héctor, profesor, ¿cierto? De la Universidad de Adolfo Ibáñez, doctorado en Sheffield, experto en funciones, creatividad, ¿cierto? Y entiendo que recientemente también estaba cada vez más haciendo investigación en salud y bienestar en las organizaciones. Así que también muchas gracias, Héctor, por participar como este provocador. Como tienen que venir a vender tu algo. Bueno, pero bueno, nosotros esto es un conversatorio, la idea es que sea un poquito más libre, ¿ya? Pero de todas formas, yo quería plantear como una orden, o sea, una moción de orden, ¿ya? Que quizás sería bueno tratar de tocar estos tres macro temas, ¿ya? Dentro de este tema de salud mental en Chile, y lo puse así como en tratar de conversar sobre tres miradas, ¿ya? La primera es una mirada como más estratégica, tratando de pensar para dónde vamos, ¿ya? ¿Qué es lo que se viene, ¿cierto? ¿Qué son las tendencias, los desafíos, qué es lo que deberíamos estar mirando? ¿Ya? Por otro lado, más adelante quizás movernos hacia una mirada un poquito más táctica o técnica, en donde nos preguntemos cómo lo estamos haciendo, ¿ya? ¿Qué cosas deberíamos estar, qué actividades deberíamos estar haciendo hoy? Y por último, una mirada más ética, en el sentido de cuál es nuestro rol, nuestra responsabilidad en este tema súper importante para el país. Entonces, la primera pregunta que teníamos era ¿cuáles ven ustedes que son los desafíos? Los desafíos que existen hoy
en salud mental en Chile. ¿Quieren con eso? Yo no sé. Igual la idea de este coloquio es que no solo sea entre nosotros, sino que podamos conversar, y por ende como provocadores, es plantear ciertas temáticas dentro de estas como globos o macro temáticas que plantea la ONU. Entonces, desde ahí tenemos diferentes desafíos. La salud mental es un tema sumamente complejo, cada vez adquiere más relevancia. Esto ha sido modelado por los cambios múltiples que han habido en el mundo del trabajo, y esto, más encima, nos enfrentamos a un tema de pandemia acompañado con crisis, ¿ya? Si uno se sitúa desde la salud mental como algo que afecta a las personas en el trabajo, a la fuerza laboral, que repercute en las organizaciones. Tenemos múltiples estudios acá que han demostrado esto, ¿ya? Pero que además tiene todo un decante social. Existe un impacto en los sistemas de previsión social laboral y también generales, es que es un tema de salud pública y es de proyección a largo plazo. ¿Ya? Ayer, por ejemplo, Shannon nos hablaba del futuro del trabajo. Cómo a través del avance de diferentes tecnologías hay creación de empleo. Cómo esto está moldeando las formas en que trabajamos y cómo podemos crear trabajos que ella utiliza este como SMART, ¿cierto? De hacer trabajos que en el fondo sean estimulantes y por ende sean como proxies de trabajos salutogénicos. ¿Ya? Desde ahí nosotros tenemos diferentes brechas, a mi parecer, y una de las que me interesaba plantear acá, por una parte, es que la mayoría de los estudios que estamos realizando sobre salud mental y salud mental relacionada en el trabajo se enfocan en teorías más bien clásicas y en ciertos grupos de la población o de la fuerza laboral. Es difícil investigar en salud mental en organizaciones, tienes temas éticos, temas legales, accesos a muestras, y por ende tendemos a recaer en grandes empresas, en lo corporativo que hablábamos en reuniones anteriores que hemos tenido, pero ahí no se reduce la conducta organizacional ni la salud mental. Es decir, hay otros segmentos de fuerza laboral y del trabajo que están menos considerados. No diría que no hay, pero hay menos. Por ejemplo, aquí destaco lo que es el emprendimiento de la microempresa. Es sumamente difícil acceder a este tipo de muestras o poblaciones porque están muy granuladas, porque son de difícil acceso, etcétera. Por ende, hay menos evidencia en salud mental, pero eso no significa que no sean relevantes. De hecho, en Chile, con todas las ayudas estatales y en general, con todos los fomentos a la microempresa y a la formalización, vemos que es una población súper dinámica. Obviamente tienen alta mortalidad, pero son dinámicas y son dinamizadores de la economía, ¿ya? Lo segundo que veo yo es que a partir de esto igual podemos tener un sesgo en los hallazgos que encontramos, ¿ya? Porque están limitados a un grupo o un segmento de la población, pero eso no significa que los otros segmentos no necesiten temas o intervenciones relacionadas con salud mental. Faltan dos. Cuando me quiera acabar esto, o si quieren para acá y les doy para que sigamos conversando. Sí, sí. Ya, segundo es lo metodológico, ¿ya? Ese es un mega tema. La salud mental es multicausal. Ya en el ámbito clínico es tremendo hacer diagnósticos de salud mental asociada al trabajo. Ya me refiero a enfermedades profesionales de salud mental. Ya si eso lo llevamos al mundo laboral, existe consenso respecto de qué instrumentos, metodologías, tanto diagnósticas como de intervención tenemos. Y eso deviene a que haya evidencia mixta, pero que también nuestro impacto en la política pública sea bajo. La salud mental no es algo que se dé solo a nivel de academia como estudio, sino que resuena en un marco normativo, en una ley, en algo que nos diga a nivel de política pública, la fuerza laboral se va a orientar a ciertas políticas o iniciativas. Y en ese sentido, ya termino con este desafío que en el fondo nos falta integrarnos más dentro de ese marco. Se les consulta a una serie de otros profesionales, pero hay poca participación de la academia dentro de lo que es política pública en salud mental asociada al trabajo. Con esto nos hemos topado bastante en ciertas reuniones, de instrumentos, de diagnósticos, de cambios en la normativa, pero somos pocos. Entonces creo que ahí tenemos como una deuda de desafío. Gracias por darme la palabra, Héctor. Estoy de acuerdo con lo que menciona Marcela, yo también mencionaría niveles. Por un lado, en mayo salió un pronunciamiento legal con respecto a la salud mental, del cual nosotros no hemos hecho tampoco parte. El pronunciamiento legal es más referido a lo asistencial de la salud mental.
y creo que en ese punto tenemos harto que decir qué pasa con la salud mental laboral que no está ahí en ningún lado. También creo que tenemos un rol importante como académicos en la formación. Creo que la salud mental laboral, la psicología y la salud ocupacional están en pocas carreras de nuestras universidades públicas y privadas. Y creo que ahí también tenemos un rol importante donde podemos generar impacto positivo para que esos nuevos estudiantes, esa nueva fuerza laboral, también tenga conocimiento y pueda aplicarlo a nuestra ciudadanía. Otro aspecto relevante, también lo mencionaba Marcela, pero lo quiero repetir, es respecto a la metodología de evaluación de la salud mental, que solamente se centra en el malestar, que pocos académicos intentamos mirar hacia el bienestar también, y eso, es decir, estamos centrados en el diagnóstico, que tampoco está tan bien y que tenemos que ayudar a mejorar, y por otro lado, cómo son las intervenciones que estamos realizando, cuál es el diseño, cuál es la base. Yo creo que nosotros como académicos sí tenemos mucho que aportar al área de consultoría con respecto a cómo diseñar intervenciones efectivas. No caer en la consultoría de los talleres que no tienen un impacto, o por lo menos no lo tenemos claro ni se han probado, en mejorar los niveles de bienestar y disminuir los de malestar, y algo que importa mucho a las organizaciones, generar mayor productividad. Sí, alineado con lo que estamos hablando, yo identifico que uno de los principales desafíos es hacer tomar conciencia a las organizaciones respecto a la importancia de ocuparse de este tema. Yo tengo un sesgo porque me relaciono mucho con empresas grandes. Marcela tiene otra experiencia, nos puede compartir con empresas más pymes, más pequeñas, pero en el campo de las organizaciones que son de mayor volumen y que por lo tanto tendrían quizá un nivel de complejidad mayor y más recursos para ocuparse de esto, ha sido muy difícil históricamente que se hagan cargo y que tengan un interés genuino por trabajar en esto. Sin embargo, conectando también con lo que veíamos ayer de esto como de las transformaciones del trabajo, si uno revisa un poquito y hace como la trazabilidad, vamos a ver que el tema de salud en el trabajo está fuertemente asociada a las revoluciones tecnológicas en el trabajo. O sea, si uno va a la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, ¿cierto? La primera vapor, la segunda mecánica, eléctrica, la tercera cognitiva y hoy día la cuarta que es más de inteligencia artificial, vamos a ver que siempre nos ha traído el desafío de que esas transformaciones limitan la agencia de las personas, es decir, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones. También afecta, ¿cierto?, el tema como de ir quitando las habilidades e ir quitando la competencia a las personas en el trabajo. E históricamente, si vemos como los clásicos modelos taylorianos, el resultado era alienación. Alienación, una forma de desorden psicológico, y yo creo que hemos ido observando que las distintas transformaciones, eso coloca en riesgo la salud de las personas, su bienestar, y vemos que lo que hoy día nosotros estamos tratando de empujar, al menos en Chile, y es un fenómeno global, en temas de salud y en temas de bienestar, son temas que particularmente en Europa se empezaron a trabajar en los años 70. O sea, hay un campo de conocimiento súper amplio a partir de los 70, 80, 90, en donde hay todo un conjunto de conocimientos, de herramientas que está al servicio, pero que no ha logrado cruzar la barrera de ser tema dentro de las organizaciones, porque la organización, sobre todo en Chile, tiene un paradigma más norteamericano, ¿cierto? Y el paradigma norteamericano es como, dime cómo esta cuestión se relaciona con el desempeño, los resultados del negocio y prestemos la atención a eso. Entonces, en esa medida, yo creo que el desafío que tenemos es cómo hacemos dialogar este desafío de salud para que entre las organizaciones, y eso inevitablemente nos lleva a plantearnos en qué lenguaje vamos a conversar. Es decir, ¿esto es un problema en sí mismo, la salud, o es un problema transaccional que tiene que ver con los resultados? Probablemente es ambos. Yo lo veo desde esa perspectiva. Gonzalo, un par de comentarios como generales. Me llama la atención lo que dicen, que el tema de bienestar no ha sido parte de los temas que nosotros hemos abordado, porque en Chile el tema de la gerencia de felicidad, del bienestar, ha estado presente por mucho tiempo, y lo que me parece a mí que es novedoso hoy es el tema de la salud mental, no del bienestar. Ese es un primer comentario, me gustaría saber cómo ven ese punto.
Y el segundo punto es que hay una pregunta que es súper crítica hacerse, que es ¿cuál es nuestro rol en el tema de salud mental? Sobre todo de la perspectiva del trabajador. Por ejemplo, si yo tengo un problema de salud mental, tengo problemas que pueden estar vinculados con el mundo del trabajo, yo no sé qué proporción de los trabajadores sería su primera idea recurrir a su departamento de recursos humanos para que le ayude o lo asista en eso. Yo creo que seguramente ninguno de los que estamos acá, si tuviéramos un malestar, nuestro primer referente sería nuestro empleador. Entonces, hay que hacer un cambio en eso. ¿Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de la salud mental o seguimos trabajando en el bienestar, que según yo es lo que se ha mantenido más permanente en el tiempo? Me gustaría tomarlo así por conectar lo que estaba hablando recién, ahí brevemente. Y siempre uno podría decir, preocuparse del clima laboral no será preocuparse del bienestar, ¿cierto? Preocuparse de los liderazgos efectivos, ciertamente, y es lo que las organizaciones han venido haciendo. Y yo creo que, bueno, está como la eclosión en algún punto del tema de la felicidad, que se hace cargo de eso, y lo social bienestar. Yo creo que ahí el desafío está como en definir qué es lo que vamos a entender por salud mental, porque en el fondo salud mental tradicionalmente en el trabajo, o salud mental como un apellido lo pone heavy, como en laboral, generalmente entendido como estrés, burnout, y hoy día se le agrega una patita de que incluso podríamos tener problemas de depresión y ansiedad. Ahora, desde una mirada apreciativa, digamos, uno podría decir, ya, pero eso no es tan solo fenómeno de salud, porque estar enfermo no es lo mismo que estar saludable. Entonces, yo creo que cuando uno hace el diagnóstico de que no nos hemos preocupado, probablemente mucho de la salud mental tiene que ver con que no nos hemos puesto mucho de acuerdo con las definiciones. Así lo digo yo, no sé. Sí, no sé si puedo complementar con lo que decía Héctor. Yo creo que ahí es donde en tu comentario se ve la disociación que existe entre el funcionamiento de los sistemas de previsión social laboral y lo que hacemos en organizaciones. Concuerdo mucho contigo que el tema del bienestar laboral y todos los esfuerzos que se han hecho tienen mayor data que el enfoque en salud mental, ¿ya? Es decir, en la normativa chilena recién en el año 2010 comenzamos, 2013. Las conversaciones fueron como en el 2010, pero dio luz a una normativa que pudiese orientar cómo se aborda la salud en el trabajo. Y a eso me refería yo, que una cosa es lo operativo y lo que pasa en las organizaciones, lo que hacemos en la academia, y lo otro es cómo eso se decanta en política pública, y se ve que eso no conversa tanto, ¿ya? Porque las formas que tiene de vigilancia el sistema chileno, como decía la GEOI, está centrado en la enfermedad. Y efectivamente, cuando alguien se siente mal, no le voy a poner como un apellido que es, se siente mal, muchas veces no saben qué hacer, los trabajadores o trabajadoras, y van a su médico particular, sistema, no sé, FONASA y SAPRE, y se desconoce que efectivamente si yo me siento mal y creo que es por mi trabajo, hay todo un canal y un sistema de previsión social laboral a acudir, que funciona como en paralelo a los esfuerzos organizacionales. Y si se detecta que esa persona en ese proceso diagnóstico efectivamente tiene depresión, trastorno traumático o episodio depresivo, las calificaciones que utilizan hoy en día, producto de su trabajo, ahí se interviene la organización. Pero fíjense que eso no conversa con los otros esfuerzos que hacen las organizaciones en pro de bienestar. No sé si me explico. Sí, yo quisiera agregar dos cosas. Primero, es lo último que dijiste, los esfuerzos que tenemos que hacer para delimitar qué es lo que es provocado por el trabajo y afecta a la salud del trabajador, porque cuesta que la organización reconozca que los servicios de mutualidad también lo acepten como una enfermedad mental. Y con lo que tú dices, Gonzalo, que me parece súper aceptado, tengo la oportunidad de vivir acá en Santiago y ahora vivo en el sur, y creo que el tema de la felicidad y bienestar está más centrado aquí. Cuando tú vas a la organización más del sur, todavía el tema no se aborda, está más centrado en el malestar, y creo que eso también es un desafío, el descentralizar también, como siempre, la investigación y la aplicación. Pero sí estoy de acuerdo que aquí en Santiago yo veo mucho más esfuerzo, las organizaciones están más abiertas a esto, a lo mejor que los conservadores del sur, los conservadores de la forma, la cultura también organizacional de otras regiones, pero creo que todavía nos falta mucho en otros lugares de hablar y fomentar el bien. ¿Qué sucede cuando ahora con el tema del teletrabajo se te mezcla
tu vida personal, ¿no es cierto?, tu trabajo no remunerado, con tu trabajo formal, ¿ya? Y un poco qué es lo que estaría causando que hoy día una mujer tuviera burnout cuando está con la teleclase de los niños, con un montón de otros estímulos y cosas. Entonces, yo creo que digamos, la pregunta sería cómo se incorpora la mirada, ¿no es cierto?, del teletrabajo y del tema de género en esta discusión de la salud mental. Es una gran pregunta o una gran reflexión lo que estás haciendo. Creo que dentro de la universidad la mayoría tiene que hacer un plan de evaluación de la brecha de género. Creo que es un gran paso para identificar, por lo menos en la academia, estas grandes demandas que tiene, tal como tú dices, pues, el padre y la madre frente a las tareas o la corresponsabilidad frente a las tareas habituales del hogar. Yo creo que es una conversación que por lo menos yo no tengo una solución y la varita mágica para decir la solución, pero sí creo que es un desafío también para las organizaciones y otro tema que hay que abordar. Creo que un plan de igualdad, tal como lo mencioné, en Europa ya hay una ley que todas las organizaciones tienen que hacer, nosotros tenemos un protocolo recién. Nos decía Héctor lo atrasado que estamos, ¿no es cierto? En los 70 vamos recién en un plan de evaluación de riesgos psicosociales. El plan de igualdad creo que es un gran paso que las organizaciones también tienen que dar. Yo me sumo y me tomo de la otra parte de tu reflexión, Claudia, que hoy día el fenómeno del trabajo a la distancia, teletrabajo, virtual, como le quieras llamar, nos va a generar a nosotros, en general la psicología organizacional y el comportamiento organizacional nos está poniendo un tremendo desafío, porque yo creo que los modelos que nosotros de trabajo y investigación que veníamos trayendo históricamente, no tengo certeza que realmente nos van a servir para trabajar el nuevo mundo o para abordar el nuevo mundo del trabajo que, mira, todas las evidencias como más informales dicen que la gente no quiere volver a trabajar a la oficina, o un número importante no quiere volver porque ha visto que se puede trabajar a la distancia. Yo siempre cito una encuesta que que yo estaba haciendo con mi equipo. Mira, el 54% dice que quiere hacer teletrabajo por sobre presencial, que si le dieran la posibilidad. Digamos que es la mitad de la gente. La mitad de la gente quiere, ¿cierto?, irse virtual, la otra mitad de la gente favorece más ir a la oficina. Es un número grande. Y yo creo que lo que va a pasar es que ahí entra el tema de género, entra el tema de balance de trabajo-familia, entra, por ejemplo, un tema que yo lo encuentro fascinante, que me gustaría estudiarlo, no tengo el tiempo suficiente, pero es cómo va a cambiar la identidad de las personas en torno de lo que es ser trabajador, ya estando localizado como a la distancia de lo que es una organización. Entonces yo creo que se abren un montón de preguntas para las cuales no sé si estamos tan preparados. ¿Y qué va a pasar con los liderazgos? Y cómo tú movilizas y cómo vas a motivar a la gente a seguir las metas que tú tienes si ya te vas a ver, siempre no vas a poder hacer las convivencias, no vas a poder hacer un montón de otras cosas que sí generaban un sentido de equipo. Conectémoslo con el tema salud mental, porque eso es lo importante, es decir, en el fondo es qué desafío le va a traer esto a la salud mental, porque lo que se correlacione con salud mental en un contexto virtual me da la impresión que va a ser distinto a lo que nosotros conocemos, o parcialmente distinto a lo que conocemos hasta ahora. Se plantean múltiples desafíos. Lo primero es que con la pandemia llegó el teletrabajo de una manera muy reactiva y por ende no adaptamos, nos costó harto adaptar nuestros procesos de trabajo. Ya no, las lógicas, como decía Héctor, del trabajo presencial no responden o no funcionan bien con un teletrabajo. Si tú sumas a eso que estás en un contexto que no estaba preparado, porque no sé si todos en la casa tenemos una oficina, hay quienes acá realizan labores de cuidado, por ende, insisto que el foco estaría más que centrarse en el proceso, es en el producto, ¿ya? Y de ahí van a cambiar ciertas relaciones laborales, supervisiones, formas en que trabajan. Perdón. Avisan que... los equipos, ¿ya? Y a eso complemento
que incluso eso va a plantear mayores desafíos en cómo poder diagnosticar aquello que es enfermedad, insisto, porque eso es lo que delimita la legislación, producto del trabajo cuando estás en un ambiente que no es solo trabajo. ¿Ya? Y se ha visto ayer, perdón, no recuerdo el nombre del expositor que hablaba de la NUTS, de la encuesta del uso del tiempo, y cómo efectivamente mujeres, nosotros tenemos una carga de trabajo declarada pública y la que es no remunerada, y que tal vez la fuerza laboral declarada como hombre trabaja más horas remuneradas, pero cuando se junta lo remunerado y lo no remunerado, es decir, la carga global del trabajo, somos las mujeres las que trabajamos más, y eso se refleja en que nosotros presentamos más patologías de salud mental relacionadas con el trabajo o con origen laboral, comparado con hombres, y esto siendo súper limitante en quién se enferma, porque insisto que si vamos a quienes no hemos abordado, está toda la temática de diversidad e inclusión, o sea, disidencia sexual e identidad dentro del trabajo, que es algo que está apareciendo como arista dentro de la salud mental, pero en Chile casi no hay nada. Están más expuestos a otros riesgos, tienen menos empleabilidad, el contexto de trabajo es diferente, y por ende tampoco se ha investigado eso. Ahí me gustaría, perdón, hacer solo un contrapunto. Perdón, Pedro. Solo un contrapunto chiquitito. Que es cierto que las mujeres tienen grandes desafíos en temas de salud mental asociados al trabajo por temas de jornada, volumen, tiempo, trabajo no remunerado, trabajo doméstico. Pero solo lo dejo ahí y me retiro por un momento. Es que los hombres también tienen desafíos asociados a la salud mental, y pareciera ser que los hombres tienen menos problemas de salud mental, pero queda la duda de si es porque no consultan, no lo comunican, no van, no lo expresan, no lo abren, no van al psiquiatra, no van al psicólogo. Entonces, solo lo dejo ahí, me retiro. Es un par de palabras. No Voy a dar la palabra a Maximiliano porque puede que no haya menos tiempo. Así que, Maximiliano, ¿estás ahí? Sí. Mi pregunta está más asociada un poco a un tema que conversábamos ayer. Lo siento, estoy con temas de problemas de trabajo. Mi espacio. Básicamente, mi pregunta va asociada a algo que conversábamos ayer acerca de los desafíos que tenemos como psicólogos laborales en Chile acerca de cómo estudiar estos procesos de manera más robusta, más rigurosa, para que realmente podamos hacer un impacto en políticas de Estado, porque como todos sabemos, en general, gran parte de nuestros estudios son con datos cross-seccionales o a veces longitudinales que de igual forma no controlan de la mejor manera problemas de endogeneidad u otros errores o sesgos que podrían estar afectando nuestros resultados. Entonces, me gustaría saber si podemos conversar un poco acerca de este tema, discutir acerca de qué podemos hacer para al final mejorar nuestros procesos de investigación en relación a salud mental, realmente. Bueno, te metiste en el plano metodológico. Que Sí, nos pasamos a la segunda pelotita de lo técnico, táctico, ¿cierto? Sí, pasamos a la segunda. Sí, es súper desafiante lo que plantea. Para nosotros yo lo siento como un talón de Aquiles, ¿ya? En el sentido de que es muy difícil, no sé si todos experimentan lo mismo, investigar temas de salud mental en empresas, porque es información delicada, porque tienes información de deberes y derechos del paciente, es información sensible que nadie quiere develar, ¿ya? Y esa es una barrera que casi creo que es de sistema. Incluso cuando uno quiere acceder a los datos del suceso, muchas veces pidiendo que sean anonimizados, uno les cierran el acceso. Entonces creo que algo fundamental sería que la información que se recaba
a partir de las instituciones encargadas, en este caso la Suceso, debiese estar anonimizada y disponible porque es información censal. O sea, todas las empresas formalmente constituidas en Chile deben realizar ciertos sistemas de vigilancia. Ahora es sucesoísta, pronto no sabemos, no me acuerdo cómo se va a llamar el nuevo instrumento, pero eso sería algo fundamental. Finlandia, por ejemplo, tiene bases de datos de décadas, donde tú puedes hacer seguimientos longitudinales, paneles, etcétera, lo cual te enriquece mucho, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que es como muy de procedimientos. Si se anonimizan los datos, efectivamente sería súper adecuado que nosotros pudiésemos acceder. Lo segundo es el tema de cómo efectivamente logramos conversar y tener un consenso de qué vamos a entender con salud mental, cuáles van a ser esas diferencias con lo clínico, porque aquí tenemos ciertos traslapes entre lo clínico, nos enfermamos siempre, o sea, no, nos enfermamos, pero cuando eso de que nos enfermamos es producto del trabajo, y ojo, no solo es nos enfermamos, nos motivamos, estamos bien satisfechos producto de nuestro trabajo, ¿ya? E insisto que ahí creo que hace falta un mayor diálogo entre nosotros, es decir, esta es una oportunidad súper buena para hacer consenso y hacer propuestas desde gremios y asociaciones. Yo creo que ahí va que nosotros no nos hemos sabido coordinar en cómo posicionar este tema y llevar propuestas, porque uno funciona así, uno dice, sabes, yo estoy trabajando en esto, y ahí te dicen, oye, qué entretenido, nos puede servir, puedes abrir tus datos para ver cómo ha funcionado esta metodología, y tal vez en eso, insisto que nos ha faltado mayor diálogo. No digo que con esto se solucione, creo que es un tema que en el mundo todavía está inconcluso porque no hay acuerdos sobre cómo evaluar qué criterios diagnósticos utilizar, y va a estar muy mediado por el contexto de cada país y que se entiende en lo normativo por salud y promoción de la salud mental. Sí, estoy de acuerdo contigo, Marcela. Creo que un solo instrumento de evaluación nos limita muchísimo. En España por lo menos hay 8 que las organizaciones pueden elegir de acuerdo a sus necesidades o la naturaleza de su organización, tomar como el diagnóstico, ¿no? Y creo que nosotros deberíamos apoyar que no solamente listas 21 fuera el instrumento, sino que hubiera más posibilidades de evaluación. Eso por un lado. También estoy de acuerdo de que deberíamos tener una centralización de datos, porque cuando uno va a la organización y pide o aceptan que uno haga una investigación, debe abarcar un abanico de variables y te dicen, es que es nuestro tiempo, es que es muy largo el instrumento, redúcelo, han esfuerzos como de un ítem, ¿cierto? Y creo que eso también nos limita, y creo que voy en la línea tuya, Marcela, creo que tener la oportunidad de datos nacionales, creo que deberíamos apoyar eso. Ahora, hay un tema ahí que tenía que ver con la pregunta de Max, que tiene que ver con los instrumentos de medición, ¿cierto? Los diagnósticos, ¿cierto? Pero también está el tema que creo que tú mencionaste en un principio, que era el tema de la calidad de las intervenciones que se estaban, y cómo medimos también las intervenciones, ¿cierto? ¿Tenemos ahí algún trabajo que hacer? Sí. Por lo menos desde nuestro rol. De todas maneras, porque eso se asocia con lo que ya se ha mencionado acá, es que, bueno, desafortunadamente las organizaciones, no tan solo en el plano de la salud mental, bienestar, sino que en general en la gestión de personas quieren la solución rápida, fácil, inmediata. Entonces cualquier tipo de metodología que tú plantees y digas, mira, esto nos va a ofrecer tener más precisión en el diagnóstico, más precisión en el diseño de la intervención, más precisión en la efectividad de la intervención, todo eso empieza como a aumentar la complejidad de que las organizaciones no están lo suficientemente dispuestas a hacerlo. Entonces eso es un tremendo desafío en el cual yo creo que conectando un poco ideas, el tema de la disposición de datos, el tema está que los datos que tenemos, qué bueno que los tenemos, pero no son muy buenos para sacar muchas conclusiones, ¿cierto? Eso es lo primero. Segundo, quienes tienen los datos, ya sea por mediciones, intervenciones o lo que fuere, que están asociados a organismos públicos, son muy celosos, no quieren pasar los datos, y hay un tema como ideológico, en el fondo, de que en la forma en que ellos entienden el problema, no quieren abrirlo, que hayan otras interpretaciones, hay un tema ahí. Eso me lleva a mí pensar
de que nosotros necesitamos a nivel país organismos independientes al Estado que se ocupen también de estos temas. O sea, que nosotros encontremos otras fuentes de financiamiento para en el fondo generar datos alternativos, paralelos, para que a partir de nuestras capacidades podamos tener otro tipo de conversación con las empresas que nos permitan tener metodologías más complejas para medir e intervenir. Porque hoy día lo que le pasa a la empresa es que viene el Estado y le dice, le golpea la puerta y le dice, ¿sabe qué? Su empresa está enferma. Y resulta que vamos a pasar este cuestionario para demostrarle a usted que está enferma. Imagínate todo lo que eso genera. O sea, que vengan a tu casa y le digan, ¿sabe qué, señor Leonel? Su familia está enferma. No, pues si no está enferma. Entonces, ahí tenemos un conjunto de desafíos metodológicos, ¿no? Me sumo a que hoy en día intervenciones en salud mental en el trabajo es un desafío mundial. Es decir, todavía no tenemos claridad respecto de qué intervenciones son efectivas, porque tenemos diversidad de metodologías de intervención, porque también tenemos problemas de acceso a la muestra, es decir, normalmente quienes participan en estas intervenciones son personas que están sanas, y que rico una intervención, sobre todo si es carácter voluntario, ojo, ese es otro tema, ¿ya? Y por ende las personas que no están bien o están con licencia o simplemente no tienen ganas de contestar tu cuestionario, de unirse. Por ende, insisto, hay temas metodológicos, todavía no sabemos qué funciona y para qué. Y si lo traslado al contexto chileno, cuando levantamos política, falta cuestionarnos el qué funciona y para qué, porque creo que, insisto, la falta de datos abiertos, que tengamos un análisis más académico y que nos pueda nutrir en términos teóricos, no está hoy en día. Tenemos segmentos de datos que no nos permiten conectar realmente qué está funcionando y para quién está funcionando, y voy más allá, porque siento que yo soy súper majadera. Lo que tenemos hoy en día en Chile de mecanismos de vigilancia deja de lado a las microempresas. ¿Ya? Es decir, hoy en día es voluntario, o si tienen una denuncia por enfermedad profesional, se someten a estas evaluaciones y quedan dentro de la estadística. Entonces hay un desconocimiento bastante importante de otros segmentos. Mi pregunta, Pedro primero. mi pregunta Pedro estoy primero. gestando que va más acá. Hablábamos delante de la idea del bienestar, ¿no es cierto? La idea de la salud mental, y bueno, Creo que falta el foco de la prevención, ¿cierto? y ya yendo como al ámbito más profesional y se conecta un poco con lo metodológico, con quién trabajamos. Porque el área del bienestar Lo toma la gerencia de recursos humanos, el departamento personal no, pero ¿no es cierto? incluso el departamento personal se han creado estas unidades de calidad de vida, ¿no es cierto? Estos equipos de calidad de vida. En la prevención viene el tema del prevencionista de riesgo, ¿no es cierto? Si es que tiene una visión psicosocial, porque si no la tiene es puro... factores físicos, ¿no? Y el área de salud ocupacional, que está metida generalmente dentro de la institución de la mutualidad, pero no va A las empresas, no va a la organización. ¿ya? Y después tenemos el modelo médico de tratamiento, en donde gestión de recursos humanos, nada, ¿cachai? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Bueno, La posibilidad de como trabajar en conjunto, quizá, bueno, primera pregunta, es como, ¿esto debería ser un continuo o son tres? Son tres fenómenos distintos, y a los cuales tenemos que aproximarnos de manera distinta. O tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar como en un continuo, ¿no es cierto? Porque evidentemente que trabajar en el bienestar previene, pero la prevención de la salud mental es muchísimo más específica, ¿no es cierto? y después el tratamiento, digamos, que se aborde efectivamente. Y un recurso humano a lo más te recibe la licencia, o no, como que son pocas las empresas que tienen eso. Contesto lo tuyo y luego me gustaría seguir con lo de la intervención. Sí, estoy de acuerdo, creo que el profesional de salud ocupacional está invisibilizado, no está dentro de este grupo de recursos humanos. Tal como tú decías, el prevencionista, tal como se creó acá en Chile, está centrado en la ergonomía, ¿sí? Y con mucho éxito, creo que lo han hecho muy bien en esa parte. Pero nos falta todavía, tal como decía al principio, creo que es un reto de nosotros, de la academia, formar en salud ocupacional concretamente. De hecho, ayer estaba conversando con la Seremía del Trabajo de la 7ª región y me contaba lo difícil que era encontrar un profesional, psicólogo, experto en salud ocupacional, y que algunas mutualidades del sector le había costado por lo menos un año encontrar a un especialista que pudiera hacerse cargo de la prevención,
del diagnóstico, de la intervención de manera apropiada. Entonces creo que ahí tenemos harto que hacer. Y con respecto, no sé si estoy contestando la pregunta. Sí, perfecto. Y lo otro, Formación de profesionales. No lo había pensado que en realidad no hay gente y que haga investigación en eso. Me gustaría hacer un complemento ahí. Yo incluso haría una definición de grano más fino, que es, yo creo que en Chile existen profesionales de la salud ocupacional, pero existen pocos especialistas de la psicología de la salud ocupacional. Porque la salud ocupacional está tomada, tú lo mencionabas, Pedro, por el paradigma médico, digamos, en el fondo la física, del nivel biológico. Y eso nos genera un problema, porque Suceso, que es el organismo que regula esto, tiene ese paradigma, y resulta que desde la concepción del instrumento para medir, se nota la falta del especialista en psicología de la salud ocupacional. Por ejemplo, yo en esas mesas que ya no me quieren ver, porque yo en el fondo lo único que hago es reclamar y decir que todas las cosas están malas, pero yo decía, ¿dónde está el psicometrista? ¿Dónde está el especialista que sabe medición de fenómenos psicológicos? Entonces, tenemos un problema de que nos falta el psicólogo de la salud ocupacional todavía en Chile. Bueno, ellas dos lo son, digamos, están formadas en ese paradigma, pero ciertamente estamos recién entrando con eso. Perdón, interrumpí. no, encantada. Con respecto a la intervención, en este momento estoy liderando un proyecto de intervención desde la Suceso, que me siento súper agradecida porque es uno de los primeros proyectos que apoya la intervención. La idea de la intervención era una modalidad presencial, pero dada la pandemia, ¿no es cierto?, tuvimos que investigar y me acojo a lo que tú decías, es decir, ¿qué es lo efectivo? Ahora ya no es lo presencial, estamos en lo virtual, ¿qué está pasando con lo virtual y la intervención? Yo creo que ese es otro gran desafío que todavía no contestamos el primero, y ya tenemos como 2 o 3 por delante que necesitamos contestar rápidamente. Eso, y también vuelvo al punto de las organizaciones que tú les planteas, oye, un diseño instruccional de 8 semanas, 2 horas por semana, que esté dentro del horario laboral, ¿cierto? Que haya un pre, post y follow-up. Pero ¿cuánto tiempo va a ser eso? A lo mejor 3, 4 sesiones. Entonces ya hay esa discusión donde nosotros vamos con metodología robusta, como decía, a plantear algo que sabemos que de lo teórico y de la evidencia que tenemos de otros países en intervención, por lo menos la Karina Nielsen, me imagino que lo conocen, está apoyando muchísimo el tema de la intervención y de ahí emanan muchísimas ideas con respecto a esto. Ojo con el diseño instruccional que están abajo de las intervenciones. Pero bueno, esa conversación, eso es lo que quiero decir, esa conversación con la organización y con lo que uno quiere hacer realmente, que tenga una robustez científica para poder tener buenos resultados, ahí está, en crisis siempre, en diálogo. Yo complementaría eso, perdón, y de ahí les damos la palabra, es que coincido completamente con lo que dice Hedy y Héctor, y agrego que además nosotros tal vez hemos fallado un poco o nos ha faltado ir un poco más allá en traducir el tema de la salud mental en el trabajo, no como una intervención, así como la pausa activa que se hace o la clase de Zumba, sino como que esté dentro de lo operacional. La evidencia mundial en intervenciones efectivas lo que dice es que lo que resulta es lo que se integra en las lógicas de las organizaciones y en lo estratégico. Y todavía nosotros tenemos la idea de la salud y lo estratégico, y la salud viene ligada como a lo que dice la intervención obligatoria o ligados a denuncias de enfermedades profesionales. Eso vemos que no resulta, es una persona que está enferma, ya intervenimos en ese departamento y se olvidó, y si otro se enferma se sigue la lógica, pero no se integra y no hemos sido capaces de hacer como el business case, ya del por qué es importante que la fuerza laboral esté saludable, esté motivada, eso con evidencia, y complemento en que estamos súper tradicionales en formas de hacer diagnóstico e intervención. Hoy día papel, lápiz no nos va a dar la idea o el norte a intervenir. Ya tenemos que ir más allá y tomar metodologías participativas y que integren los cambios que están ocurriendo hoy en día en el mundo del trabajo. Teletrabajo, formas flexibles en general de contratación, etc. Entonces como que nos estamos quedando cortos en cómo intervenir. Creo que... La palabra ahí pedida por Gonzalo, está Max y Ignacio en ese orden. Bueno, de alguna forma, el último comentario abordaste tal vez un poco lo que yo quería preguntar y aprendo mucho escuchándote, porque por un lado, que decía al principio, los talleres no funcionan.
algo así. Más que todo, por ejemplo, lo que me refería es que si el riesgo está en el liderazgo, el taller de Zumba, ¿dónde aporta a esa disminución del liderazgo disfuncional? A eso me refiero con el taller, digamos. Claro, porque, o sea, yo creo que la dificultad tiene que ver con el tema de qué entendemos por salud mental en el trabajo y cuándo intervenimos salud mental en el trabajo, porque si es por salud mental, yo me imagino que hay un montón de evidencia respecto de qué cosas funcionan para mejorar la salud mental, que vienen de la psicología clínica y de un modelo de órganos médicos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida son transferibles algunos de esos conocimientos de contexto con la tremenda duda respecto de si ese es el tipo de cosas que queremos abordar con estas intervenciones? Ahí yo creo que a mí me falta por lo menos claridad. Ahí en los modelos de trabajo de la salud ocupacional y la psicología de la salud ocupacional en específico identifica 3 momentos. Identificación, o sea, prevención primaria, es decir, me anticipo a que el problema de salud exista. Y ahí está básicamente centrado ese aspecto que está un poco descuidado, que es la gestión de recursos humanos y que es la gestión del diseño y la organización del trabajo que coloca en riesgo a las personas. Te pongo un ejemplo que es súper interesante. Hace un año y medio atrás apareció un paper en Academy of Management que había una correlación entre Pay for Performance y problemas de salud y bienestar, que en el fondo es como esta lógica de pagar incentivos por resultados, por cuota o por lo que fuera, aumentaba, la gente ganaba más plata, pero aumentaba la posibilidad de tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque te reventáis. En el fondo es como, chuta, me están colocando los incentivos, me están dando la posibilidad. Entonces ahí surge una pregunta: ¿hasta qué punto yo puedo usar el Pay for Performance como una estrategia de gestión de incentivos así como abierta y llanamente? El segundo momento es la prevención secundaria, que le llaman, que es cuando ya el evento de salud se produjo. Entonces ahí viene el mindfulness, viene cierto, como todas las actividades de apoyo, como el entrenamiento para manejo del estrés, porque el estrés ya existe, ¿cierto? No se puede anticipar. Y conectándolo con lo que tú dices, está un elemento que hablamos muy poquito en nuestra disciplina, que está la prevención terciaria, que es la rehabilitación. Es decir, cuando la persona ya se quemó, se cortó el fusible, salió por licencia médica, no puede seguir trabajando, y ahí es donde entra ya más el clínico que te puede ayudar, ¿cierto?, a apoyarte cuando entraste al cuadro de ansiedad, al cuadro de depresión, porque el clínico tiene poco que decir en el diseño de la etapa inicial, pero sí te puede ayudar a la rehabilitación y reincorporar a la persona al trabajo. Que, ojo, yo suelo decir, quemar a una persona, incluso desde el punto de vista transaccional, es un súper mal negocio, porque esas licencias son largas y generalmente la gente no vuelve a la pena. Sí, no, yo creo que lo que aparece hoy día como fenómeno tiene más que ver con lo terciario, justamente. El problema de salud mental de ese orden. Y podría arrastrar, ¿cierto? O sea, puede generar algo virtuoso, ¿cierto? En generar conciencia de la importancia de la salud mental y por lo tanto activar los sistemas de prevención primaria también dentro de las organizaciones. Pero mi impresión es que hoy día lo que aparece como más evidente es el tema de las ciencias médicas, que la gente está dejando de ir al trabajo por el problema de salud mental que tiene. Yo creo que ahí nosotros, no sé si ese es nuestro lugar, sino que está más bien como antes de lo primario. Y es importante como delimitar lo que estamos. Ahí igual yo diría que es un trabajo de colaboración con clínicos. ¿No? Sé que son roles distintos, pero estamos enfocados en una persona que en este caso tiene rol de trabajador o trabajadora y se necesita discernir si lo que le pasa es producto de su trabajo o es producto de otros aspectos personales. En las etapas diagnósticas clínicas, por supuesto que el protagonismo es de los clínicos. De hecho, la norma lo dice, psicólogos clínicos con certificación. Pero en evaluación de los puestos de trabajo organizacionales, que tenemos que tener la certificación, el background para entender por qué hay ciertas dinámicas y procesos en el trabajo que pueden llegar a enfermar o no. Si insisto que no nos tenemos que situar simplemente solo en la enfermedad, y es más aún, ¿cuál es el rol de nosotros? O sea, más que cuál es el rol. Desde la legislación chilena, el empleador es el responsable de la salud de su fuerza laboral en contexto de trabajo, ¿ya? O sea, penalmente es responsable. Si yo acá, por ejemplo, me quemo y creo que fui sometida a acoso, a discriminación, etcétera,
yo puedo ir tras el empleador. ¿Me entiendes? Como que hay un marco regulatorio que dice, no, tú te haces responsable y por ende el empleador nos dice, psicólogo, recursos humanos se hace responsable. Y nosotros ahí tenemos que desplegar estrategias, pero insisto que ahora estamos muy reactivos. Tal como dices tú, se enfermó licencia, pero tenemos que retroceder e ir a lo preventivo. Y ahí retrocedo y nuevamente tomo a Shannon Parker. ¿Cómo podemos diseñar trabajos estimulantes, motivadores, que se adapten al contexto, considerando esto de creación y destrucción de empleo? Es decir, cómo desde lo más básico hasta lo más complejo podemos diseñarlo, ya, en pro de que no enferme a trabajadores y a trabajadoras. Tomando el modelo de Sharon, incluso la ley es tolerable, ¿te acuerdas? En el fondo que tú puedas realmente manejarlo. Y solo un complemento para la pregunta que hiciste hace un momento atrás, hace algunos minutos atrás, tú decías, ¿no tenemos que realmente hacer cargo nosotros de esta cuestión? Realmente algo que deberíamos prestar atención, definitivamente es lo primario, que es como las prácticas que diseñamos en la organización para prevenir que la gente entre en ciertos desequilibrios. Oye, sí, el tiempo pasa volando, de verdad, nos quedan 10 minutos. Así pasó de rápido. Hay dos palabras, está Max e Ignacio. No sé si le damos la palabra primero a Ignacio, porque Max ya tuvo la posibilidad de... Solamente iba a decir que lo que yo quería decir se relaciona específicamente a lo que están hablando ahora. Entonces, sí, no sé, pero sí. Ya jugó. Ya, sí, dale nomás. Mi pregunta relacionada con lo metodológico era cuál el rol de las universidades en el fondo cuando formamos a los futuros profesionales en entender las lógicas que están detrás de la gestión basada en evidencia en el área de personas. Porque a mí me ha tocado, cuando hago estudios, cuando voy a hacer consultoría, la gente que trabaja en personas, que son la mayoría o son psicólogos o son ingenieros comerciales, no trabajan con elementos básicos como esas soluciones que ayuden a hacer una buena gestión. Y eso en todo ámbito, o sea, es en el ámbito de gestión de personas más amplio, pero también en lo específico de salud mental. Entonces, mi pregunta es cómo ver el rol de las universidades y centros de formación de los profesionales para que después, en el fondo, faciliten las condiciones para que se haga una buena gestión de estos elementos dentro de las organizaciones. Sí. Y yo también extiendo un poquito más esa pregunta, cuál es el rol de las universidades, pero también cuál es el rol de nosotros también como sociedad, ¿cierto? Como una sociedad de profesores, ¿cierto? En gestión de personas, y qué es lo que podemos estar haciendo también en eso. Gracias. Yo creo que el rol es fundamental, porque hoy en día hay un desconocimiento o descuido en la parte como más psicométrica, metodológica. Hay un harto énfasis en de hoy en otras áreas relacionadas con gestión de personas, pero cuando nosotros, por ejemplo, nos topamos con este diplomado de analítica de personas que Leonel coordina, vemos que quienes están a cargo de gestión de personas no tienen idea qué significa una escala, un instrumento, que no siempre puedo evaluar impacto de efectividad de los programas que hago con las medidas que tomo. O sea, de verdad hay un analfabetismo que a mí me impresiona, de personas que tienen bastante formación y que pueden tener mucha experticia en gestión de personas, pero no tienen ni idea cómo levantar data y data de calidad, y eso mismo les hace miopes para evaluar estudios e información con una mirada más crítica, es decir, no puedo concluir esto a partir de este diseño. Y para mí eso parte del pregrado, pero también parte desde qué es lo que se nos va a exigir a futuro dentro de las competencias. Ya no basta solo que sepamos de gestión de personas, sino que vamos a tener que saber de análisis de datos y unirnos con data science o business analytics. Yo creo que aquí hay una integración importante, porque Heidi mencionaba hace un momento la importancia de la formación, y hablamos de la formación en el especialista de psicología de la salud ocupacional. Pero aquí aparece también el rol de la formación metodológica, porque el problema está que la mayoría de los que se dedican, o un número importante de las personas que se dedican a estos temas son psicólogos, por naturaleza. Y todos somos profesores aquí, somos estudiantes y somos testigos
de que la formación metodológica en técnicas cuantitativas en la psicología, a usar un enfoque apreciativa, no es la mejor, digamos. Entonces, para no decir directamente que es mala, digamos. O sea, y desafortunadamente el problema pasa porque los estudiantes también arrancan de esta metodología, le hacen como un poco el quite. Entonces yo creo que tenemos un desafío también en formación más metodológica. Si no puede ser que en las empresas la gente se conforme con interpretar porcentaje, ¿entiendes? O sea, si tú lo llevas a un promedio, una desviación estándar, ya la explosión máxima, y si habláis de una correlación o de una diferencia de promedio, ya la cuestión se torna un poco inmanejable. Entonces yo creo que tenemos un desafío, se me está ocurriendo ya un diplomado, yo creo, sí, una cosa así, ¿no? El People Analytics, espectacular, los invitamos a todos. People Analytics. El coordinador está acá. No estoy de acuerdo con ustedes, con nada más que agregar. Creo que son las dos, metodología y psicología de la salud ocupacional. Sí. Como Oye, y yo siendo un investigador cuantitativo comprometido, yo veo el valor de la investigación cualitativa también, ¿no? O sea, hay tanto que hacer al respecto, y la investigación cual y bien hecha es tan compleja como la cual. O sea, sí. No hay nada que decir al respecto. Siguiendo un poco la pregunta, la falta de formación en metodología de medición, técnicas psicométricas, que yo estoy comparando ópera con ópera, eso es, ¿por qué en el fondo no entender, por ejemplo, en la ingeniería comercial, eso no es como algo que sea muy relevante para el desempeño profesional de la mayoría de los que van a trabajar ahí? En psicología, esa falta de formación, ¿de dónde viene? ¿Cómo se cumple el currículum? Tengo curiosidad de saber por qué pasa eso. Es una tremenda pregunta, creo yo, porque eso nos podría llegar a tener un conversatorio interno. Yo lo quiero poner jugando, es como la exagerada influencia de la escuela francesa de la psicología en Chile, y específicamente en la escuela psicodinámica. Es decir, el psicólogo en promedio está formado en psicoanálisis en Chile, lo cual es un paradigma distinto, alternativo. Podríamos discutir si es mejor o peor, esa es otra discusión, pero claramente la forma de entender el problema y definirlo no es científico. Y eso hace que tú pases una cantidad de tiempo en las escuelas de psicología dedicado a esta otra formación, en medio de una formación más científica. No sé si ustedes comparten eso. Pero además, yo diría que las mallas que he trabajado tienen formación. Lo que pasa es que se da muy inicial y no se conecta con la realidad, y luego se olvida. Oye, eso lo vi hace tanto tiempo, profe, SPSS, ¿qué es eso? No lo recuerdan y por ende no lo encuentran la utilidad. Y ahí voy yo, que tiene que haber una bajada y un acercamiento a el perfil futuro de profesionales de recursos humanos, que insisto que va a ir más allá del análisis de los datos, va a tener que participar en diferentes equipos con científicos o científicas de datos, que integre lo que es la analítica de las personas a otras áreas, ya complementarias, y por ende tienen que hablar el mismo lenguaje. Y ahí creo que nos estamos quedando un poco cortos de relevar o destacar cuán importante va a ser eso para competencias futuras. Quiero decir que es un tema que da para largo, ¿no? Pero el tema de la formación en Chile, que es muy distinta a la formación en otros países, como Estados Unidos, donde, por ejemplo, la psicología es vista incluso como una carrera STEM, formación científica. En Chile yo creo que el problema que tenemos es que tenemos, no solamente depende de la proporción de cursos de metodologías cuantitativas, sino que para mí lo más importante es la proporción de profesores que tienen formación en utilidad científica. Porque si todos los profesores de todos los cursos tuvieran conceptualmente esa aproximación a los temas que tienen, el tema de olvidarse de SPSS no tendría ningún... No pasa nada. No se el programa. Claro, es el problema de la aproximación científica. Y ahí estamos... Y disculpa, científico-tecnológica, porque en realidad los estudiantes de psicología deberían estar aprendiendo R desde el primer año, deberían estar... Y también tiene que ver con nuestras aproximaciones a los problemas. Mira, muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas, como las que estamos discutiendo aquí, básicamente nos estamos quejando de que no nos pasan los datos, quejando de que las organizaciones no quieren trabajar con nosotros, quejando
quejando de que las intervenciones que planificamos son muy extensas, son muy costosas, y no quieren trabajar con nosotros. Pero si tuviéramos una aproximación un poquito más STEM, un poquito más ingeniería, estaríamos pensando, ok, ¿cómo rediseñamos nuestras intervenciones para que sean más costo eficientes y por lo tanto sean más atractivas para las organizaciones? ¿Cómo optimizamos nuestros mecanismos, nuestros sistemas de medición para que sean más costo eficientes para las organizaciones? Yo creo que también hay un tema de approach, un poquito más STEM, que nos falta en psicología, en psicología. Eso, perdón, es igual, eso ya está. Hay Masivo, me refiero a masivo. claro, no masivo, Claro. es cierto, pero insisto que ahí se topa con el analfabetismo como digital y tecnológico y la resistencia de las organizaciones, porque ojo, insisto que estamos hablando de salud mental, es un dato delicado, ¿quién va a acceder a esa data? Si vamos a tirar algoritmos ahí, ¿qué va a salir? En el fondo creo que hay muchas aristas a analizar, pero concuerdo contigo. Hoy estamos terminando el tiempo, no sé si aquí los provocadores les gustaría Sí, yo hacer estoy, un mensaje final. sí, agradecer la invitación a Marcela y a Héctor. Quisiera comentar sobre la malla académica de la carrera de psicología. Creo que nos pasa lo mismo que tú estabas mencionando al principio, el fuerte en metodología, y luego cuando llegan al final de la carrera no logramos, ¿no es cierto?, que logren realizar actividad científica a través de todo el proceso. Creo que, por lo menos en la escuela que estoy yo, estamos trabajando para eso porque lo hemos detectado como una debilidad a mejorar, ¿sí? Que el estudiante, independiente del programa, ¿sí?, sepa tener un pensamiento científico frente a cualquier situación, fenómeno, problema. Sí, y también estoy de acuerdo contigo, creo, René, con el tema de, estamos en una conversación de interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Creo que para allá se están moviendo Sí. también los fondos concursables, ¿sí? Entonces creo que también esa conversación de mejorar nuestros diseños, nuestra forma de diagnóstico, tiene que ir de la mano con invitación de otros profesionales, otras áreas que nos ayuden. Sí. Sí, yo quería hacer ese punto, conectando también lo que decía Ignacio. Un psicólogo puede aportar muy bien el contenido de lo que es la salud mental, pues. Un ingeniero comercial sabe de econometría, sabe mucho más de estadística que un psicólogo. Y un ingeniero civil industrial, por ejemplo, un ingeniero civil en computación, interesado en estos temas, sabe de manejo de datos masivos. Si uno lograra construir un enfoque, ya no sé si se dice interdisciplinario o multidisciplinario, corríjanme, o transdisciplinario, pero si uno lograra construir un enfoque integrativo de esa naturaleza, definitivamente estaríamos dando un paso mayor. Yo también aprovecho de dar las gracias por esta instancia, creo que ha sido muy valioso. Sí, yo me sumo a los agradecimientos y me subo al carro de decir, aquí tenemos una instancia buena. Creo que hay una investigación como de mucha calidad, muy rigurosa. Por ende, creo que pueden surgir propuestas que pueden resonar a nivel de políticas públicas y una plataforma que no podemos desaprovechar. Es como, aprovechemos este empujón y veamos qué se puede hacer. Un poco tomar el llamado que nos hace también René, eso o el llamado a la acción, ¿cierto? Esto porque, claro, hemos hablado de ser formación, ¿cierto? Todas esas cosas son en largo plazo, ¿cierto? Hoy día parece que vemos que el problema de la salud mental es algo que se nos viene ya, ¿cierto? Hay un aumento en tasas de cosas malas que están pasando a la gente que es creciente y hay que hacer cosas ahora, ¿cierto? Quería un poquito cerrar esta sesión como con una especie como de renovación de votos, porque yo entiendo que todos nosotros, ¿cierto? Estamos de alguna u otra manera en esta área porque nos importa la gente, ¿cierto? Nos importa el bienestar de las personas. Entonces, nada, pues aprovechar esta conversación para salir, ¿cierto? Quizás después de esta conferencia, a seguir con esa bandera en la lucha por la salud mental de los trabajadores.